Bien, pues bienvenidos y bienvenidas. Este es un Instagram Live que voy a hacer, en este caso yo, con ella, con Julieta Serrano, que acaba de escribir un libro que se llama Poder Migrante. Bueno, pues que estoy agradecidísimo porque Violeta me hizo llegar este libro antes de que se publicara, antes incluso de que se pudiera hacer incluso la previsión para poder reservarlo en las librerías o la editorial. Y la verdad es que lo leí con curiosidad, o me acerqué en este caso con curiosidad. En este caso, además, en mi último vuelo de ida a Bruselas, y la verdad es que no pude dejarlo. No bien lo comencé porque engancha desde el principio. Creo que dice muchas cosas que uno se siente compelido por ellas, ¿no? Por lo menos esta es mi perspectiva, ¿no? Y hoy queríamos aprovechar, y la verdad es que a mí me hacía mucha ilusión también, para tener este pequeño intercambio alrededor del libro, aprovechar, digo, que prácticamente está ahora, desde ahora a la venta en las librerías. Creo que llegó ayer, ¿verdad? Sí, ayer. A las librerías. Es un libro, como digo, se llama Poder Migrante, que publica en este caso Ariel, que pertenece al grupo Planeta. Y me gustaría poder charlar un poco sobre esto, sobre el contenido, sin desvelar absolutamente nada, pero teniendo en cuenta que hay muchas cosas que a mí me resultan muy, muy interesantes. Me siento, como decía, compelido con muchos de los contenidos, de las afirmaciones. Es un libro que ahora iremos o intentaremos desgranar, pero que habla de la condición de migrante, ¿no? Y creo que extiende el concepto mucho más de lo que estamos acostumbrados. Casi he empezado con una afirmación y me gustaría casi comenzar, más allá de que hagas tú también una presentación, por supuesto, me gustaría comenzar con eso, con esta afirmación que haces casi al principio, con la que estoy muy, muy de acuerdo, que es que en este mundo, en un cambio tan vertiginoso, en medio de un cambio tan vertiginoso, en el que todas las referencias que han sido sólidas durante tanto tiempo se van desmenuzando como la arena, pues todos somos migrantes desde algún punto de vista, en algún sentido, ¿no? Todos somos migrantes de una vida que iba a decir que era fácil, no necesariamente, puede ser incluso fácil en lo difícil. Quiero decir que en la que había determinadas referencias y determinada estabilidad y previsibilidad, y sin embargo tenemos por delante una vida en la que no sabemos cuál va a ser nuestro trabajo en lo inmediato, cuáles van a ser nuestras circunstancias personales, incluso en la que se corre el riesgo de que incluso la estabilidad propia institucional, ¿no? Los que vivimos afortunadamente en una democracia, pueda también correr peligro, ¿no? Es decir, que estamos en un momento en el que no hay nada que dar nada por hecho, en el que no se puede dar nada por hecho. Y yo me acordaba, y ya termino, de esta larguísima presentación, me acordaba mucho, con esto de que somos migrantes, me acordaba mucho de una cosa que le sucedió a mi hermana Noemí, que llevaba viviendo muchos años en el Reino Unido, trabajaba en la agencia del medicamento británica, en la que de repente se encontró con el Brexit, y con que todo de repente alrededor se desmoronaba, con que las condiciones, incluso las condiciones de ánimo, de estímulo, eran muy diferentes, habían cambiado radicalmente de la noche a la mañana. Y claro, me acuerdo todavía de cómo me dijo un día, me dijo, pero ¿quién me iba a decir a mí que el Reino Unido iba a salir de la Unión Europea? ¿Cómo era eso posible? Es decir, cuando me puse a comprar una casa y me puse a diseñar mi vida en el futuro, ¿cómo esto era posible? Bueno, pues creo que estamos en un momento precisamente en el que todo es posible, en el que todo puede cambiar, y por lo tanto haríamos mucho mejor en tener empatía con quien ya ha sufrido esas circunstancias que le compelen, ¿no? A moverse, a trasladarse, a buscar oportunidades nuevas, más que cerrarnos alrededor de la defensa de algo que realmente es absolutamente en este momento borroso, ¿no? No existe solidez para cerrarse. Más bien haríamos mejor en trabar alianzas, ¿no? Y aprender. En fin, comienzo así y te doy inmediatamente la palabra. Gracias. Bueno, Iván, yo la verdad es que la agradecida soy yo, ya te lo he dicho, porque yo sabía que este libro lo tenías que leer, porque sé que eres un gran lector y,
Y además es un ensayo político y a mí me parece que una persona con tu trayectoria política lo podía entender sobre todo de una manera muy global. Creo que la política tiene que estar en la vida de todos, desde luego, pero se entiende lo que quiero decir, dedicado de manera profesional a ello, ¿no? Entonces, para mí, la verdad es que estoy muy, bueno, me honra mucho lo que has sentido al leer este libro y creo que lo que estás diciendo así como para entrar en materia es efectivamente así. Me parece que este libro, que empezó a escribirse, por supuesto, antes de la pandemia, porque escribir un libro, ya lo sabemos, lleva su tiempo, ya estábamos en un momento en el que parecía, ¿no?, que todo lo que era sólido se iba desvaneciendo. Y nos sentíamos en un nuevo mundo, yo creo, y eso hacía que tuviéramos muchos problemas para entender dónde estábamos, a dónde queríamos ir, qué cosas por ahí extrañábamos y sentíamos como que nos las habían arrancado de cuajo y bueno, y teníamos que empezar a caminar en otro mundo. Creo que a mi generación particularmente, yo nací en el 88, pues en España, pues es una generación que nos tocó bastante de pleno, porque si querés, empezamos a estudiar, etcétera, con una previsibilidad que parecía que, bueno, tú estudiabas y te ibas a poder colocar más o menos bien, digamos, y de repente, pues en 2008, por las cuestiones que sabíamos, todo saltó por los aires, y bueno, yo en 2013, pues me fui de España, pues como cuentas el caso de tu hermana, tal vez, ¿no?, que vas a buscar oportunidades afuera. Pero más allá de eso, a lo que voy es que la pandemia ha exacerbado esa situación de, no sé si de orfandad sobre cosas que creíamos que estaban ahí y que eran sólidas. Y eso genera, desde luego, problemas de identidad también, ¿no? Los migrantes, las personas que se van, las personas que dejan todo atrás en las condiciones que sea. Por supuesto, no podemos generalizar con que todos los migrantes son iguales, no podríamos hacerlo porque cada migrante es una persona con sus particularidades, ¿no? Pero en todo caso, sean las condiciones que sean, mejores o peores, siempre es alguien que tiene que dejar atrás una cultura, un origen, y tiene que insertarse en otra, ¿no? Y al insertarse en otra, puede haber conflictos si esa otra cultura no comprende su cultura original o le hace elegir entre una y otra. Es una cosa que yo propongo en el libro. Y es curioso porque ahora podríamos decir, bueno, esto es un problema, siempre lo ha sido, puede ser, pero también tenemos una oportunidad. ¿Por qué lo digo? Porque, como decías antes, ahora todos nos sentimos así. Todos somos migrantes. Estamos todos adscritos a una identidad que tiene que ver con nuestra patria, con la patria de origen a la que pertenecemos, a un país donde nacimos. Pues sí, seguramente hay una parte que sí, pero me parece que hay una gran parte también que tiene que ver con otras cuestiones que nos ha dado el mundo global en el que vivimos, que tiene cosas complejas, pero que también tiene nuevas posibilidades. Por ejemplo, yo me puedo sentir, tener más afinidad a lo mejor con, yo qué sé, a través de un hashtag que diga ni una menos, a lo mejor con el feminismo, y una persona que es votante de Vox puede tener afinidad con alguien que diga feminazi, y a lo mejor somos vecinos. Lo que voy es que tenemos afinidades selectivas que no tienen que ver con el país al que pertenecemos. Y esto es un cambio brutal y es muy difícil de digerir. Pero como digo, también es una oportunidad de cambiar hacia otro lugar que no tiene por qué ser el odio, como decíamos al principio. Me llama mucho la atención en la expresión esta de todo lo que era sólido, porque es el título de un ensayo de Antonio Muñoz Molina, ¿no?, que se llama así. Curiosamente llega a la conclusión inversa a lo que está contando, es decir, que ha elegido solo viendo la trayectoria que tiene como columnista llegas a esa conclusión, ¿no? Ha elegido, yo creo, que la melancolía, en lugar de, quiero decir, él mismo hace un buen análisis alrededor de las cuestiones que dábamos por hechas, que estaban consolidadas y que están cambiando en el país, y sin embargo llega a una conclusión bastante incongruente, ¿no?, con respecto a eso, que es aferrarse a un pasado que ya se ha ido, ¿no? Incluso psicológicamente creo que como aproximación a la realidad y al análisis de la realidad que ve, e incluso a veces con rabia, ¿no? Pero bueno, antes hablabas del tema de elegir, ¿no?, del debate de la identidad, y en ese sentido, claro, es evidente para cualquiera que se acerque al libro, y tú y yo lo comentamos desde el principio, ¿no? Inmediatamente me referencié al libro de Identidades Asesinas de Malouf, ¿no?, en el que habla un poco de esto, y yo comentaba cuando publiqué una reseña, que me gusta, como bien sabe quien me sigue, me gusta comentar algunas cosas de los libros que voy leyendo, comentaba que
que para mí es, lo que tú planteas me resuelve muchas más dudas, ¿no? Me resuelve muchas más incertidumbres que el propio libro de Malouf, que yo creo que apunta a cosas interesantes, hace un análisis evidentemente, y además siendo quien es y viviendo donde vive, que es Francia, además estamos viviendo estos días además esas circunstancias tan particulares. Hace un planteamiento muy interesante, en su momento además muy rompedor, porque es un libro además que se editó a principios de los años 2000, es decir, que ya tiene un tiempo, pero creo que tú vas un punto más allá, creo que eres más osada desde el punto de vista positivo, que intentas dar respuesta a muchas más cosas de las que comenta Malouf, aunque él hace, para mi gusto, hace una afirmación con la que estoy de acuerdo, que es que es verdad que las sociedades, que quienes estamos antes en los territorios, tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? por integrar culturas que se van incorporando a nuestro propio acervo, a nuestra propia cultura, pero también es verdad que quienes vienen tienen que hacer ese esfuerzo, es decir, que tiene que haber un esfuerzo colectivo. Y en ese sentido se impugna un poco esta especie de derecho de pertenencia que tienen quienes están antes, ¿no? Para buscar precisamente un espacio de convivencia y de tolerancia en la que todos nos podamos sentir a gusto, ¿no? En la que nadie se sienta extranjero en su propia tierra, que yo creo que hay una gran parte del problema que se está viviendo ahora con el yihadismo islamista que tiene que ver con eso, ¿no? Con personas, con un panorama personal complicado, complejo. Muchos, de hecho, provienen no precisamente de la religiosidad vivida con intensidad, sino muchos incluso del ámbito del AMPA y del ámbito de la delincuencia común, pero que están absolutamente desubicadas y buscan referencias y la encuentran donde peor pueden encontrar una diferencia. Y en ese sentido, y ahora te quería comentar, a mí me gusta mucho una cosa que, sobre todo esto que estoy comentando, me gusta mucho una cosa que haces de estilo, ¿no? Creo que evitas mucho el paternalismo cuando hablas de los migrantes y de la migración, y eso es de agradecer. Evitas el buenismo, pero también efectivamente estás absolutamente presidida por el sentimiento de empatía, ¿no? Y es que claro. De alguna manera analizas el fenómeno como lo que es, un fenómeno complejo al que tenemos que adaptarnos, al que las sociedades se tienen que adaptar. Pero mira, yo recuerdo, y ya termino con eso, recuerdo un debate que tuve, no bien llegado al Parlamento Europeo, sobre temas precisamente de migración y del flujo de los migrantes y de lo que estaba pasando en el Mediterráneo, que es una de las mayores vergüenzas de nuestro tiempo. Y yo comentaba que alguien me lo señaló y me dijo, bueno, me gusta la frase, y digo, bueno, pues es que es verdad, ¿no? Y dije, hombre, yo creo que con buenismo no se va a solucionar el problema, pero desde luego con una visión no empática, con maldad, muchísimo menos. Es decir, que la aproximación, el planteamiento tiene que ser efectivamente positivo y de empatía, ¿no? Y a partir de ahí ser capaz de desentrañar que estamos ante situaciones y soluciones que requieren mucha complejidad y mucho tiempo y mucha maduración, ¿no? Que no va a ser, y ni lo es, no va a ser fácil. No, pero incluso, o sea, el que incluso no quiera integrar a la persona inmigrante en su territorio, debería, en su propio interés, asegurarse de que esa persona se sienta a gusto. O sea, lo podemos hacer con todo tipo de vulnerables. El inmigrante es un vulnerable, ¿no? Está claro. Y según en qué situación esté, puede cambiar y ser más o menos vulnerable. Pero es un poco lo que decías tú, no es solo, por ejemplo, el problema de los yihadistas, personas extranjeras, no, es que tenemos este problema con propios europeos que están en los lugares, por ahí en el conurbano, como decimos en Argentina, de las grandes ciudades, que no tienen ninguna posibilidad de futuro, de integrarse y no tienen nada que perder. Entonces, pues se les aparece ante la nada pues una posibilidad de trascender, que al final es lo que todos los seres humanos queremos, y van hacia ello, ¿no? Y eso es muy peligroso. Entonces, incluso si no crees en los derechos humanos, te conviene generar un clima de convivencia, porque las sociedades en las que vivimos ya no son, no sé, tu vecino blanco de siempre que tuviste al lado. No es así. Tú vas en el metro en París y seguramente alrededor, todas las personas que tengas, pues seguramente son negros y tú eres el único blanco. Y no sabes de qué generación son, además. Lo que yo digo, y es una cosa que también dice Malouf, es que no hay que... O sea, cuando te preguntan, cuando eres inmigrante, ¿de dónde eres? A mí, por ejemplo, a mí ahora me preguntan, ¿soy española o soy argentina? Que es donde yo me fui en 2013.
bueno, a mí me costó mucho entender que yo no tenía que responder a esa pregunta por exclusión de la una o la otra. Es que soy las dos cosas. Y es que el migrante debe sentirse así. O sea, el sentido de pertenencia, que dice Fariz ahí, es conjunto, debe serlo. Y nos conviene a las dos partes. No, es realmente complejo. Voy a aprovechar esto que has dicho, la referencia a las personas negras que pueden ir contigo en el metro, para referirme a cómo comienza el libro, ¿no? Para quien no lo haya leído, que será la abrumadora mayoría, porque como digo... Claro, claro, el primer capítulo se llama Los negros te huelen mal. Sí, que, sí. Vamos, quiero decir que es un planteamiento un poco rompedor como comienzo de un libro y como primer capítulo. Esto te pasó a ti realmente en un viaje, ¿no? Sí, me pasó en una época en la que no estaba tan bien de plata en aquel momento y tomaba muchos autobuses, bueno, pues que tomaba gente pues, de todo tipo, lógicamente. Y sí, y se generó una situación muy, en fin, desagradable, ¿no? Pero es que es verdad, o sea, hay cosas que nos molestan y que tampoco hay que decirlo como qué cosa rara que tengo que esconder bajo la alfombra. No, también es humano que las cuestiones que son ajenas a tu realidad y que no te encajan, como no te encajan, te molestan y nos pasa a todos. Digo, no hay que esconder esto, es así. Lo que pasa es que tenemos que cada vez tratar de dialogar con esa molestia y cambiarla de lugar, porque, insisto, no se puede parar que las identidades transnacionales existen y cada vez van a ser más. O sea, no podemos decir, sí, queremos un mundo global hiperconectado, pero cada uno en su lugar. ¿Qué es esto? No tiene ningún sentido. Estamos construyendo identidades globales a nivel informativo, si querés, de comunicaciones. Entonces, las identidades de pertenencia, de dónde yo estoy ahora, bueno, ahora mismo sí, porque estamos todos confinados por una situación mayor, ¿no? Está claro que cada uno está donde está y ya está. Pero si no es así, ¿cuánto nos movemos? ¿Qué facilidad tenemos para irnos a otro lado? O sea, yo para emigrar, fíjate qué fácil lo tuve. En mi caso, claro, ahorré y me tomé un avión, que en este caso eran 12 horas, porque era Buenos Aires, a donde yo me fui, y ya está. Cuando mi tío lo hizo en el 53, de un pueblo perdido de León, de donde yo soy, y también se tuvo que ir, tardó 15 días en llegar, era otra cosa. La movilidad hoy, dentro de las complejidades que tiene, es mucho más sencilla. Es mucho más sencilla. Entonces, esto no creo que se pare una vez que pasemos este impasse en el que estamos, que desde luego va a cambiar cosas, pero no creo que se cambie esta necesidad de generar identidades transnacionales y adaptarlas como tal a nuestras sociedades contemporáneas y democráticas. Oye, y te quería yo preguntar una cosa que me llamó la atención. El otro día además te estaba leyendo la entrevista que te publicó, el otro día fue ayer, ¿no? Sí. También todo es tan vertiginoso. Ah, el miércoles, bien. ¿Ves? El otro día, entonces puedo decir. Que te publicó la crónica y tal, y te leía. Bueno, es que, claro, que te hacían una pregunta muy a punto, ¿no? Es decir, que esto de siempre has escrito poesía, ¿por qué ahora ensayo? Y me gustó mucho la respuesta, ¿no? Lo de los estilos están para utilizarlos, ¿no? Es verdad. Pero ¿cuánto tiempo habías estado reflexionando en hacer este libro? ¿Te surgió allí cuando ya estabas allí? ¿Te surgió al volver aquí? Quiero decir, ¿cuándo te surgió la inquietud de escribir sobre el fenómeno de la migración? Pues me surgió cuando ya había pasado bastante tiempo en Argentina. O sea, yo me fui en 2013 de España, el 15 de junio de 2013. Esas fechas no se olvidan, lo sabe cualquiera que haya sido migrante. Y cuando empecé a volver más a España, porque ahora estoy trabajando entre acá y allá por 2017, me di cuenta que, claro, cuando yo regresé acá, miraba todo con ojos muy distintos. O sea, yo era otra persona. Y eso al principio me había resultado doloroso cuando me empecé a intentar insertar, digamos, en Argentina, que es parecida, pero no es tan parecida como creemos cuando realmente vamos y estás inserto, pues no es lo mismo de viaje que incorporarte a una sociedad con todas sus reglas. Digo, cuando volví acá, o sea, perdón, cuando fui a Argentina sentí bastante dolor, digamos, de desarraigo, era dolor de desarraigo como tal. Pero cuando volví acá y empecé a verme como si fuera, como decía Valle Inclán, como desde arriba, ¿no? Ahí empecé a ver realmente qué era ser migrante y tener como esas dos identidades en pugna, y necesitaba entenderlo. Entonces, bueno, por eso me puse a ensayar sobre esto. Y lo entendí y dejé de sentir ese dolor justamente cuando comprendí, no, escúchame, no sos
una persona que tenga que elegir. Los dos, al menos dos. Sí, estoy de acuerdo. Fíjate que yo lo he vivido en pequeño, en muy pequeño, si hablamos de nuestro propio pueblo, ¿no? Porque es verdad que yo me he movido mucho. Tengo en primer lugar mis raíces que se hunden en el Valle de la Ciana, en el norte de la provincia, además raíces más mineras que están compartidas pues, con todas las comarcas mineras, ya no digo de España, creo que del mundo, ¿no? Porque claro, es un fenómeno muy universal, es un mundo muy particular, con unas reglas muy particulares, con una idiosincrasia muy particular, ¿no? Tan fuerte, tan potente, que se mantiene durante generaciones. Es decir, mi padre, que ya solo conoció la mina un rato, estuvo trabajando muy poco tiempo, mantiene esa raíz. Yo, que ya no he estado más que como visitante, mantengo esa raíz y supongo que durante generaciones eso siga continuando así. Esto lo explico yo mucho aquí cuando se habla del tema, o ahora lamentablemente ya no queda nada, ¿no? O prácticamente nada, ¿no? Pero cuando se hablaba del tema minero y de la potencia que tiene el debate sobre el tema minero en el norte de España, ¿no? Yo lo explicaba mucho, le decía, es que no se trata solo de la gente que vive de las minas y de la gente que vive en las comarcas que fueron mineras, sino del sentimiento de pertenencia, si hablamos de pertenencia, que tienen las generaciones que en algún momento han tenido contacto o que provienen de familias, ¿no? Es decir, que todos nos sentimos referenciados a ese debate, todos nos sentimos de alguna manera partícipes entre nosotros. Digo que lo he vivido precisamente por un lado por ahí, por otro lado porque he vivido mucho tiempo en El Bierzo y además me he sentido siempre muy a gusto allí y por otro lado yo nací en León y también me he criado en León y hice mi carrera, la carrera que tengo la hice en León. Y claro, cuando me preguntan siempre, ¿tú eres de León y tal? A veces me cuesta no contarlo todo, ¿no? claro. Es difícil porque la propia respuesta es muy simplificadora. Y estamos hablando de esto, del pueblo. Estamos hablando de un ámbito territorial que se circunscribe a 200 kilómetros cuadrados, ¿no? Sí, o sea, que, si hablamos de todo lo que es la perspectiva pues mucho más global, pues es todavía peor, ¿no? Y sobre todo cuando uno ya esto está muy desarraigado del sitio del que viene, ¿no? E intenta arraigarse y al mismo tiempo no desarraigarse del todo del sitio que viene, ¿no? Es que no debe hacerlo, además. Claro. O sea, es que no es bueno tampoco renegar de lo que uno es o de dónde viene. Al contrario, es que lo que va bien es la suma y que te permitan esa suma. Porque aparte, las identidades migrantes, que también podrían ser, aunque sea a metros, o sea, a kilómetros no tan extensos como tú estás diciendo, yo creo que son muy ricas, ¿no? O sea, creo que puedes aprender mucho de una persona que ha hecho este recorrido. Más en este momento, como decíamos, que nos parece eso a todos, que todo a lo que nos agarrábamos, nuestro sistema de referencias, pues de alguna manera se tambalea, ¿no? Bueno, pues hay gente que ya ha pasado por ese camino y que, desde luego, no es nada fácil. No digo, oh, es maravilloso, se pasa súper bien. No, no se pasa súper bien, pero te hace muy fuerte. Y en este momento necesitamos ser personas fuertes y solidarias. Y creo que personas que han pasado por ahí suelen tener más empatía también. Solidaridad en este sentido como supervivencia, ¿no? Exacto, lo que te decía antes. Incluso el que no tenga ganas, en principio, de aceptar a un extranjero cerca de su casa, porque yo qué sé, porque por lo que sea le molesta, ser estratégico, ¿no? Digamos, a veces tenemos que hacer cosas que nos convienen, aunque, o sea, digamos, mira el resultado final. Si tú no quieres tener problemas, intenta aliarte, ¿no? A veces es lo mejor. Hay un efecto muy curioso, y tú hablas de él en el libro, que yo viví prácticamente en primera persona, que es el que la resistencia al migrante y la resistencia al que viene de fuera normalmente se produce con mucha más virulencia en ámbitos en los que no se tiene convivencia con el otro. De hecho, volvemos otra vez a Joan Margarit, ¿no? Es decir, realmente el desconocimiento y la construcción, en este caso, de un otro o de un enemigo con el que realmente no se ha tenido contacto directo, ¿no? Y yo es que recuerdo en ese sentido, cuando se produjo este asunto del Brexit otra vez, ¿no? Mi hermana estuvo viviendo mucho tiempo en el sudeste del Reino Unido, ¿no? Estuvo viviendo en la zona de Kent. Y yo me acuerdo alguna vez ir a verla durante muchos años, ir a verla a esa zona, y yo creo que el extranjero que veían allí era a mí, por la campiña de Kent, y al señor que venía del otro lado del canal a vender los quesos los jueves. Quiero decir, prácticamente, la gente muy amable, eso sí, pero creo que es el contacto que tenían con la gente.
claro, inmediatamente te ibas a Londres y dabas una vuelta y vivías una realidad completamente diferente, ¿no? Entonces yo viví astonished, ¿no? Viví completamente asombrado el resultado del Brexit, porque el lugar donde se había producido la votación masiva más potente contra, o sea, en favor de la desunión, en favor de la ruptura, fue en el sur del Reino Unido, ¿no? Y digo, pero si esta gente no conoce a nadie, no ha tenido contacto con un extranjero en su vida, es decir, que eso ha podido tener a 2 españoles y a 3 franceses, pero no mucho más, ¿no? Y es un fenómeno muy humano y es muy universal, tú hablas de él en el libro. Exacto, el aislamiento no conduce en general a nada bueno, o sea, los seres humanos somos en relación a los demás. De hecho, yo hago, te acordarás, en el libro hay una referencia a ese poema, son palabras para Julia, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Yo creo que lo que estás diciendo es tal cual así, pasa en muchos lugares, ha pasado, y creo que, espero que no siga pasando, aunque creo que puede que siga pasando, vamos a ver qué pasa con las elecciones del martes, pero lo que pasó con Trump también fue así, ¿no? O sea, tuvo muchos votantes de zonas en las que realmente no había, digamos, un lugar tan cosmopolita, ¿no? Al revés. Era gente, pues quizás que había perdido también muchas cosas en el camino y quería como una solución fácil y quería creérsela aunque no fuera del todo cierta, ¿no? Y es curioso esto, porque lo que estás diciendo es verdad, pasa en ciertos lugares donde no hay en principio tolerancia al extranjero por puro desconocimiento, gente que vive aislada y no tiene contacto con ese extranjero, ¿verdad? Y resulta que también ahora está esto más exacerbado, aunque ya había empezado a ser, el tema de las burbujas temáticas que tenemos a través de las redes en las que nos conectamos, ¿no? O sea, sí, es muy interesante esto también. Como tú estás diciendo, claro, pero es que como estamos replicando nuestra vida en red, también hay burbujas y también hay aislamiento. Y eso es un gran problema, que tú sabes mucho de esto, porque acabas de hacer, de hecho, un tema sobre esto en Bruselas, que hay que ver cómo se corrige un poco, ¿no? Porque no podemos seguir aislados en burbujas temáticas creyendo que lo que nosotros decimos es bien y que lo que dice el otro, no sé, nunca me llega, y si me llega es para odiarlo porque, no sé, es un otro que es otra burbuja y no es una persona, ¿no? Sí, sí. Por cierto, aprovecho, se está incorporando mucha gente. Esto de los live, por mi experiencia, es así. Vienen, van, y la gente está el tiempo que le apetece y hacen muy bien. Bienvenidos y bienvenidas, pero quiero animaros a intervenir también, porque lo que tiene esta herramienta, que es muy chulo también cuando se hace, es que se puede participar. Así que os animo a hacer preguntas, comentarios. Por supuesto, a Violeta y no a mí, que yo no tengo mucho que decir. Pero a mí es un tema que me preocupa especialmente, este del que estás hablando, las famosas cámaras de eco, las burbujas. Me preocupa especialmente porque creo que está en juego la democracia, ¿no? Yo creo que la gente ha tenido además la ocasión durante estas últimas semanas de ver un documental en Netflix que se ha hecho muy famoso, ¿no? No recuerdo cuál es el nombre, pero que habla de cómo funcionan las redes sociales. El dilema de las redes sociales, me parece, ¿no? Y cómo va segmentando y cómo también hablamos del problema, pero es muy difícil la solución, ¿no? Es muy complicado. El otro día me hacían una entrevista precisamente hablando de este informe y me preguntaban sobre el asunto de la eliminación de los sesgos y de el estrechamiento progresivo, ¿no? De la información o de la cualidad de la información que nos va llegando y cómo se podía combatir. Claro, yo les decía, digo, es un fenómeno tan complejo como que el modelo de negocio de las plataformas de agregadores de contenidos o de las plataformas de consumo online o incluso ahora de los medios de comunicación, este es otro de los grandísimos problemas, se basa precisamente en la segmentación de la oferta. Entonces, es muy complicado plantear una enmienda a la totalidad porque el modelo de negocio no tiene sentido si no se segmenta y se especializa cada vez más la oferta, ¿no? Entonces, tenemos que buscar efectivamente un equilibrio entre todas las cosas, pero este fenómeno de la estrechez cada vez más de la realidad que vivimos, al menos de la ficción en la que queremos creer de la realidad, es un problemón de primera magnitud. A mí hay una cosa que hace ya muchos años ya digo, muchos años, que observo cada vez que hay unas elecciones en redes sociales y que me hacía mucha gracia al principio y no me hace menos, que es este asunto de que siempre hay una sorpresa. No sé si os habéis dado cuenta de eso, pero cuando hay unas elecciones siempre hay una parte de la gente que está en las redes sociales que muestra una sorpresa mayúscula, ¿no?, ante los resultados. Tanto es así que inmediatamente comienza la teoría de la conspiración del pocherazo electoral. Y yo entiendo, al principio no lo entendía, pero ahora entiendo que, claro, efectivamente hay una sorpresa porque la realidad que tú vives,
es otra absolutamente diferente. Es que no Exacto. puedes concebir ni siquiera la existencia de una mayoría o de un grupo notable de gente que no opine o no viva lo mismo que tú. Entonces, claro, Exacto. evidentemente la tendencia natural es decir, aquí ha habido trampas, porque toda la gente que me rodea, porque además el algoritmo hace que toda la gente que me rodee piense como yo, piensa completamente lo contrario. Y esto da igual, digo, en cuanto al fenómeno, da igual que se sea de izquierdas o de derechas, da lo mismo. Porque todos estamos rodeados y todos estamos viviendo ese fenómeno de la burbuja. Y hay que combatirlo. No tengo en mis manos la solución. Si la tuviera, la pondría encima de la mesa. Pero como mínimo hay que hacer la reflexión y comenzar a pensar en qué podemos hacer para hacer que las sociedades sigan siendo autoconscientes, ¿no? Sigas siendo consciente de con quién convives. Sí, es que creo también que, y esto, bueno, es así, ¿no? De alguna manera somos como los primitivos de una nueva era, que es una cosa que también digo en el libro. Sí. Entonces, estas cosas estamos viéndolas y estamos siendo conscientes que hay que corregirlas, desde luego, pero también como que somos los primeros que estamos jugando en esta cancha, este partido, ¿no? Yo creo que quizás no sé si es una de las soluciones, pero creo que siempre todos los problemas, lo primero que hay que hacer es identificarlos y luego ir a por ellos, ¿no? Y yo creo que quizás en la educación de los que vienen detrás de nosotros tenga que estar muy claro esto, ¿no? O sea, tú te puedes comunicar a través de redes, pero tienes que saber cómo están construidas esas redes y saberlo desde el minuto uno, porque esto es algo que hemos deducido después, ¿no? O lo estamos viendo ahora. Y sabemos que es un problema, y es un problema muy grave, como vos decís, para las democracias. O sea, la democracia se basa en el diálogo y esto va absolutamente en contra, ¿no? Y además es muy loco, porque incluso siendo conscientes de todo esto, como por ahí, bueno, nosotros dos que estamos hablando parece ser que lo seríamos, ¿no? Pero igual no nos damos cuenta cuando buscamos en el buscador Google que te salen unos resultados que no tienen nada que ver con el de al lado, y vos crees que está normal y que si otro lo pone, por ejemplo, sería lo mismo, ¿no? O sea, quiero decir, somos muy inconscientes de esto y ahí está la gracia que tiene también, ¿no? Sí, sí. Leo a Homo Viator que dice, decís que son las redes sociales, pero no solo son las redes sociales los culpables de la polarización. Por supuesto, no solo lo son. Lo que pasa es que es verdad que como todas estas herramientas multiplican la velocidad a la que se producen este tipo de tendencias sociales. Haces también, por cierto, hablando de que somos primitivos, tienes razón, somos los primeros que estamos viviendo esta nueva realidad de tantas cosas. Estamos viviendo por primera vez tantas cosas, ¿no? Como generación. Una referencia a este libro de Harari, ¿no? De Yuval Harari, de Sapiens, que te tengo que confesar que me resultó súper interesante hasta que se terminó el nomadismo. A partir de que se terminó el nomadismo, la verdad es que me aburrí muchísimo con la agricultura, bueno, y tal. Se volvió muy aburrida desde que dejamos. Sí, y la vida se volvió muy aburrida. Él que todo a partir de ahí fue una degradación, no fue una decadencia a partir de que dejamos de cazar bichos por los montes y de vivir a nuestro albedrío, ¿no? Pero es verdad también que ese libro, sobre todo, como digo en el comienzo, explica muy bien mecanismos que tenemos de socialización, ¿no? Por ejemplo, esta capacidad reducida de generar empatía que tenemos por naturaleza, ¿no? Él habla, me parece que de grupos de 200 personas, quiero recordar. Al final, la construcción de fenómenos como la solidaridad son plenamente culturales, ¿no? Hemos construido cosas, los propios derechos humanos, ¿no? Que son construcciones absolutamente ficticias y culturales, en las que hemos trabajado durante muchas generaciones, pero que también se pueden ir de la noche a la mañana porque parece que no está en nuestro código genético, ¿no? Nuestro código genético está en la solidaridad, pero con muy poca gente, prácticamente con nuestra familia y con la gente que nos rodea, ¿no? Bueno, sí, él hablaba también mucho de cómo, o sea, voy a la parte, digamos, positiva de todo esto, que también la comunicación entre seres humanos es lo que nos ha hecho también avanzar, ¿no? Y por eso también es muy importante que sigamos comunicándonos y que de alguna manera, a ver, insisto, ahora es que es muy raro hablar de esto, pero claro, tenemos que ir contra el aislamiento. Ahora mismo no, por nuestras circunstancias, pero el aislamiento nos puede hacer muchísimo daño porque es contraproducente para la especie humana, digamos. O sea, tenemos que seguir cooperando para seguir adelante y eso lo hacemos mediante la comunicación, el diálogo y el lenguaje. Y aquí viene otro tema importante. No tenemos que destruir el lenguaje, no tenemos que destruir el pensamiento. Y estamos en un momento también, creo, no sé si decir, no solo el auge de las redes sociales, yo creo que es la velocidad. La velocidad. Desde un tiempo a esta parte que hace que cada vez nos cueste más reflexionar, que cada vez tengamos que responder a todo más rápido.
bueno, esto es un problema también. Bueno, es que la política también tenga que ir a esa velocidad que no debería ir, ¿no? Claro. O sea, hay problemas muy complejos, cada vez más complejos, que hay que ver desde perspectivas multidisciplinares y eso requiere un tiempo. Pero claro, eso no se condice con la realidad de tus votantes o a las personas que estás representando que van así, claro, y les tienes que dar una respuesta ya. Entonces, de nuevo, primitivos de una nueva era en la que tenemos que reajustar cosas que nos pueden hacer mucho daño si no las ajustamos, porque a veces da la sensación que estamos en un tren sin frenos y nos vamos a chocar. O sea, hay que parar la pelota. Hay que parar. Sí, pero bueno, es complicado porque las condiciones materiales no permiten a priori poder pararla, porque te paras y te llevan por delante, ¿no? Es súper complicado, desde luego. De hecho, bueno, uno de los autores que yo tomo también bastante en el libro es Christian Salmon, que él, hablando, por ejemplo, de comunicación política, hace un tiempo hablaba del storytelling, ¿no? Es decir, cómo a través de la emoción podemos llegar a convencer, que es una de las cosas que el político tiene que hacer, ¿no? Pero es que ahora también el último libro habla de la era del enfrentamiento, es decir, ahora ya no es solo que tengo que convencer, es que primero tengo que hacer que se me oiga, que se me escuche entre el ruido, claro, que hay. Eso genera un problema, que estamos viendo cada vez gente que tiene posiciones de representatividad y de defensa de los ciudadanos que parece que no los están defendiendo, oye, porque quieren salir en las noticias, y efectivamente salen, porque se dice cada cosa, que efectivamente tengo el nombre de ciertas personas muy claro, se me repite todo el tiempo, pero por favor, o sea, un político está ahí para otra cosa, cuidado, mucho cuidado con esto. Lo que pasa es que, claro, en la política convive y también compite con unas reglas que son las mismas, y sobre todo esto de la fijación de la atención, ¿no? Que son las mismas que para el resto de los ámbitos de los que estamos hablando, pero claro, evidentemente con unas consecuencias mucho más terribles, ¿no? Con un riesgo, manejando un riesgo muchísimo mayor, porque cada mala decisión al final tiene su efecto en una generalidad de personas, no solo en un pequeño grupo, ¿no? Y en ese sentido es verdad que yo muchas veces me pego con la razón, ¿no? Esto, sabes que soy muy activo en redes sociales y a veces me gusta, bueno, casi, más que me gusta es que no puedo evitarlo, me gusta polemizar sobre algunas cuestiones, ¿no? Me recuerdo, ayer y anteayer estuve discutiendo con este asunto que cualquier asesor me hubiera dicho que me metiera debajo de una losa y no hablara del tema, pero era incapaz, estaba viendo... No sé si habéis visto bueno, claro que lo habéis visto, este tema de lo de la fiesta del español, ¿no? Bueno, claro, yo con alguien relacionado con el gobierno hablé, ¿no? Y le dije, hombre, yo creo que no estaría de más que alguien del gobierno saliera, de los que estuvisteis allí o de los que estuvieron allí, y comentara que aquello no era una boda, que aquello no era un cumpleaños, que bueno, que no hay mayor coñazo en el mundo, por hablar llanamente, que ir a esas puñeteras fiestas a las que vas obligado por compromiso. Es decir, que aquello no son las bodas de Canaán, que no te ponen chuletones y quiero decir que no es eso, que se va por obligación. Y a partir de ahí, que me parece, estamos entre amigos y amigas, me parece una cagada gigante desde el punto de vista simbólico y yo creo que hizo muy bien el ministro pidiendo disculpas por eso, el ministro de Sanidad, que por cierto el resto no ha dicho nada, pero tenemos que pararnos también eso, tenemos que parar el balón y decir, hombre, materialmente hablando, está completamente sacado de quicio. Y yo entiendo muy bien, en la realidad en la que estamos viviendo, que la gente se indigne y que la gente además se desahogue. Y lo entiendo muy bien. Y además es una necesidad social. Y ya digo, estamos viviendo un tiempo muy complicado, la gente estamos teniendo y estáis teniendo que asumir muchas restricciones en el modelo de vida, en el disfrute de la vida, en los proyectos vitales incluso. Y lo entiendo perfectamente. Pero no entiendo también a algunos analistas de la realidad cuya función no es esa. Y sobre todo no entiendo aparte del periodismo, ¿no? Que parecen agitadores de la indignación más que analistas de la realidad. Y alguien tendría que haber hecho un análisis, bueno, lo hizo Maldita, ¿no? Al final estuve viendo un análisis que hizo esta cuenta de Maldita, que está muy bien, maldita.es, sobre qué se había cumplido y no se había cumplido sobre las reglas de seguridad en este tipo de actos. Bueno, pues esto es lo que yo necesito de un periodista y de alguien que transmite no constantemente una agitación de la indignación intentando generar turbas con antorchas en las manos, ¿no? Porque eso no construye absolutamente nada. Y creo que alguien eso tiene que parar la pelota. Pero ya te digo que cualquier asesor me hubiera dicho que no hablara del tema porque tuve ayer un pim pam pum constante, intentando razonar, ¿no? Intentando bajar, pues eso, el tema a la realidad. Sí, creo que es un poco lo que decíamos antes, ¿no?
estamos todos en el mismo problema. Creo que los periodistas también, ¿no? También estamos hablando de periodistas en general, cada vez más precarizados, que tampoco tienen tiempo de hacer el trabajo de periodista como debe ser. Y esto también es un gran peligro para la democracia que se debería revisar también. O sea, que hay una serie de cuestiones que son básicas, que tienen que estar y que nos estamos cargando por diversas cuestiones, que yo creo que tiene mucho que ver con la velocidad también. Entonces, parece que es una tontería, pero no lo es, porque implica muchas otras, ¿no? Hay aquí una pregunta que veo. ¿Cómo podemos combatir nosotros en nuestras vidas este fenómeno de burbujas, teniendo en cuenta que las plataformas que usamos como Google nos lo impiden? Bueno, tampoco lo impiden, lo ponen difícil. Y sobre todo, más que ponerlo difícil, ponen fácil hacerlo otro. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo precisamente por buscar otro tipo de fuentes y buscar otro tipo de espacios en los que en principio no estamos y que no se acomodan a nuestro prejuicio, ¿no? Yo lo intento, no siempre lo consigo, pero yo lo intento. Y de hecho intento escuchar y leer esto a personas que sé que me van a acabar, eso es, que me van a molestar. Tú hablas también de eso en el libro, ¿no? Claro. Que me van a acabar por molestar, pero es que es un tema de salud, ¿no? De salud mental. Creo que es como tomarte la medicina que no te gusta. Bueno, pues no tenemos más remedio, incluso aún para no estar de acuerdo, ¿no? Exactamente, es que sí, tal cual. Yo a veces también lo hago, o sea, pongo una radio que no me dan ganas de escuchar y además es una gran experiencia también, porque también te lo puedes tomar con mucho humor y bueno, en fin. Pero tienes que hacerlo, porque si no pasa un poco lo que decía José antes, ¿no? Y dices, joder, pero este resultado, ¿de dónde ha salido? Y bueno, ha salido de que si tú te pones a escuchar otra cosa que no escuchas nunca, o si te lo escuchas todo el tiempo, podrías pensar exactamente lo opuesto, porque al final también somos así, ¿no? Entonces, sí... Que nos está yendo el tiempo volando y hay cosas de las que quería hablar contigo antes de que se nos acabe. Sí. Así que voy a cambiar de tema. Vale, como estoy yo aquí haciéndote el interrogatorio, pues bueno, hay por ejemplo un capítulo que dedicas hablando de este fenómeno de lo de las narrativas del Facebook Live y todo esto, que yo creo que al final es el secreto, ¿no? Esta sí que es la gran victoria del neoliberalismo, ¿no? Este individualismo como modelo, ¿no? En el que estamos cada vez más ensimismados en nosotros mismos, que en el fondo es eso, ¿no? Estamos ensimismados en nosotros mismos, tratando de sublimar constantemente nuestra propia autorrealización. No sabemos muy bien qué es y no tiene nada que ver probablemente con lo que buscamos, pero es lo que produce también, es otra de las cosas que producen las redes sociales, ¿no? Que nos transforman en el protagonista absoluto, ya no de nuestra vida, sino de la vida de todos los demás en relación a nosotros. Sí. Por eso somos tan a veces inmaduros, ¿no? A la hora de asumir las propias realidades, las cosas que vienen, ¿no? No, te quería comentar una cosa porque he visto, tienes un capítulo que dedicas a, bueno, que dedicas a otra cosa, pero que hablas se llama Marlon Brando tiene la clave. No, te quería comentar, fíjate qué tontería, ¿no? ¿Por qué me tomo yo el tiempo de esto? Tú sabes que yo cuando leí El corazón en las tinieblas dejé de escribir durante muchísimo tiempo porque me cogí una depresión de caballo porque pensé, hostia, ¿cómo yo no puedo escribir? Es imposible escribir como Conrad, es imposible. Es un libro, además, fíjate que a mí me gusta mucho Apocalipsis Now. O sea, el libro es alucinante. O sea, quiero decir que es mucho mejor. Siendo un peliculón, el libro es mucho mejor incluso que Apocalipsis Now. A mí me resultó increíble El corazón de las tinieblas. Bueno, es que estamos hablando, sí, de una cosa fuera de lo común, sí, la película también. O sea, sí, te entiendo. Fíjate que luego leí Lord Jim y bueno, me gustó, hay cosas que me gustan de Lord Jim y tal, pero no, nada que ver. Para mí como eso, fenómeno cultural, ¿no? Como algo que se te mete dentro. Claro, sí. Bueno, yo lo puse ahí, se llama el capítulo, creo que era Marlon Brando tiene la clave, ¿no? Sí. Porque, bueno, si recordáis, cuando el otro tipo que es Martin Sheen tiene que esperar para llegar a él y de repente es como, bueno, ¿por qué me tengo que cargar a este tipo si a lo mejor la quinta esencia de lo que se supone que es la pureza? Y fijaos lo que es esto. Bueno, a mí me parecía como una metáfora muy potente de esto de tenemos que ponernos frente a nuestro propio espejo y ser muy sinceros con nosotros y con nosotras mismas para ver hacia dónde queremos seguir, ¿no? Sí. Es muy brutal, no, a mí y es muy claro. No, y además de alguna manera es hazte cargo, date cuenta del medio en el que vives, ¿no? Que el medio en el que vives es un medio hostil, en cierta manera, al que te tienes que adaptar. Y a veces las reglas que das por dadas y que son correctas no lo son en absoluto. Por lo menos tienes que hacer el ejercicio de análisis, ¿no? No darlas por provistas, sino
sino hacer un ejercicio de análisis maduro, ¿no? alrededor de ellas, ¿no? Y otra cosa que me llamó mucho la atención, me gustó mucho el capítulo que dedicas a la chica esta china, a la chica esta que aprende español y se viene a España con 16 años y se pone a estudiar la carrera. O sea, me pareció una historia alucinante. Una genia. ¿Esta la conociste? Sí, la entrevisté en Barcelona. Y era un caso pues maravilloso, sobre todo para poner en contra aquello que muchas veces se dice, ¿no? Que los migrantes son unos vagos que, bueno, vienen aquí que cobrar ayudas y no sé qué. Bueno, que, en fin, como todas las cosas, habrá de todo porque cada persona es un mundo y no se puede generalizar ni se debe hacerlo nunca, ¿no? Pero en el caso de Nul, esta era una chica de origen chino, efectivamente, que su padre se había venido mucho antes, cosa que suele pasar también, para intentar abrirse camino. Bueno, ahí se cuenta que estuvo también en Holanda, tal, al final acaba en Badalona, empieza haciendo un negocio textil y ella viene acá con 16 años y dice, bueno, esto es muy difícil, pero ¿qué es lo más difícil que se puede hacer? Pues mira, medicina es la nota de corte que es más alta, pues yo voy a hacer medicina. Bueno, y la tía hizo la carrera de medicina y hoy es neuróloga y está trabajando en Barcelona y es una crack y bueno, ya hay muchos casos así. Bueno, ahora me estoy acordando, mira, no lo quiero decir mal, pero creo que cuando Boris Johnson se enfermó, creo que el médico que curó era un inmigrante portugués. Portugués, sí. O sea que bueno, es como lo que decíamos antes, o sea, ¿a qué estamos jugando? Estamos jugando a algo del siglo XX, es decir, el otro, el inmigrante que viene acá. No, para nada. O sea, estamos todos ya en el mismo barco. Empezá a verlo de otro modo, porque es absurdo de otra manera. O sea, ya no es tu identidad. Ay, soy británico y soy mejor que tú. ¿Qué? ¿Quién es un británico? ¿Quién? Digo que para cualquiera que piense que esto de las realidades y las identidades mixtas es complicado, solo tiene que escucharte hablar a ti. O sea, esta mezcla entre el acento leonés y el argentino que de alguna manera funciona, o sea, quiero decir, es la muestra de que todo es posible y es perfectamente posible alternar a muchos sentimientos y muchos sentidos de pertenencia diferentes y muchos patrimonios culturales diferentes, ¿no? Y si hablo con un amigo catalán, porque yo estudié en Barcelona, seguramente se me ponga acento catalán. Me pasa mucho, sí. Bueno, leo aquí, según Byung-Chul Han, vivimos en una disincronía. No sé si leíste o leísteis un artículo que publicaba El País este fin de semana, firmado por él, que hablaba de por qué las sociedades asiáticas habían vivido mejor la segunda ola, ¿no? del COVID, habían resistido mejor. Él hablaba de una especie de disciplina social, ¿no? y de responsabilidad individual que tiene que ver con cuestiones culturales. No sé si estoy de acuerdo del todo o si tiene más que ver con que efectivamente llevan viviendo durante mucho más tiempo pandemias de estas características y tienen mucha más costumbre también social por ello. No lo sé. Yo de Byung-Chul Han me gustó mucho cuando estaba muy de moda el asunto este de la transparencia en política, para que veas que me encantan los temas que pueden hacerme daño. Que yo no estaba tan de acuerdo con algunas cosas y tal. Él tiene un libro que se llama La sociedad de la transparencia y que de alguna manera habla de, creo que hasta lo afirma así, habla de que la transparencia es un poco como la pornografía, ¿no? Que la transparencia, tal y como se entiende en este momento en el debate público, tiene mucho más que ver con la pornografía que con la información. Y yo es que estoy completamente de acuerdo con ese planteamiento. Es decir, que una abrumadora masa de información no es necesariamente una mejor información, sino todo lo contrario, ¿no? Me parece que es un pensador interesante. Sí, de hecho también lo usé bastante para escribir este libro, desde luego. Sí, ese artículo de este fin de semana que dices concretamente no lo he leído, pero bueno, hizo bastantes interesantes también al comienzo de esta cuestión. Sí. Bueno, veo a muchos amigos que se siguen conectando. Estoy viendo al amigo al restaurante Pablo, le quiero dar todo el ánimo del mundo porque le veo peleando en las redes sociales para ir superando esta situación tan complicada y, en fin, uno se pone en el lugar de la hostelería y está, bueno, de la hostelería y de todo, ¿no? Pero la hostelería especialmente, en un país además tan especializado, ¿no? en el sector terciario, lo está pasando muy mal. O sea que muchísimo ánimo en la medida que podamos ayudar, para eso estamos. Y veo, bueno, pues está aquí Javi, tenemos al delegado del gobierno en Castilla y León, nada menos. Hola. Y tenemos a Farid, habla del narcisismo social, supongo que conectado con lo que hemos estado hablando. Y hablando de Farid, tienes un capítulo que a mí me resultó muy interesante porque también me sentí un poco influido personalmente, que es el capítulo en el que hablas con el arzobispo, ¿no? de Tánger, sobre el tema de las migraciones y además
me gusta mucho porque muchas de las cosas que tú dices en el libro yo lo escuché en primera persona allí de alguna gente, ¿no? Que también me intentaba explicar cuál era ese fenómeno que impelía, ¿no? A jóvenes, adolescentes marroquíes en un país en el que las cosas no están yendo tan mal y que todo lo contrario, cada vez tienden a mejorar, que les impelía a jugársela del todo por el todo en el estrecho, ¿no? Me pareció muy interesante. Sí, es que también hay mucho mito, ¿no?, sobre ese tema. No sé, hay algo que también toco ahí, no sé si no en ese capítulo, en otro, pero que hablo de un tema de la demografía del mundo, ¿no? Cómo nos estamos generando un mundo en el que Europa, que yo hablo de una sociedad de huesos longevos, tiene debajo y en otro compartimento también, ¿no? Como sociedades mucho más jóvenes, muchas más bueno, a movimientos revolucionarios o a irse a buscarse la vida para un mundo mejor, ¿no? Está claro. Esto es así, no podemos parar, otra cosa que decía en la entrevista de La Nueva Crónica, no se puede parar con muros la desesperación humana y las ganas de prosperar tampoco, porque es humano, es así. Y de nuevo, si estamos en un mundo hiperconectado y yo puedo ver todo el tiempo en pantalla que, uy, parece que ahí viven muy bien, aunque no sea verdad, porque no lo voy a intentar. Sí, o la propia ¿Quién aventura. intentarlo con 20 años? ¿No? O sea, es que... Me gusta también, en relación a esto, la ruptura también del arquetipo que haces cuando hablas con este, no sé si es Guardia Civil o Policía Nacional, que está en la frontera en Melilla. Bueno. Es una Guardia Civil, que está además en el control de frontera, ¿no? Directamente, ¿no? Me gusta mucho eso, esa ruptura del arquetipo, ¿no? Del tipo malvado, del tipo sin sentimientos. Mucho. Claro, es que es así, o sea, que al final los seres humanos somos más complejos en todos los sentidos, los migrantes y los que no son migrantes, más complejos de lo que queremos pintar, ¿no? Exacto, o sea, él era un hombre, pues lo que digo en ese capítulo, ¿no? Que o por supuesto que cumple la ley y lo pasaría muy mal si no la pudiera cumplir porque está totalmente comprometido con ello, pero claro, a la vez es humano y sabe que la gente que tiene que parar es como que es una pelea que tiene que dar y que está impuesta porque sabe que el que viene del otro lado lo único que quiere es conseguir una vida mejor. Y me hacía una metáfora y dice, es que a veces lo único que hacemos es como placajes para intentar pararles. Y ellos además saben que nosotros no somos su enemigo, ¿no? Que ellos solo quieren avanzar. Bueno, a mí todavía te lo cuento y me entran escalofríos porque es muy fuerte. Igual que me contaba eso, que me contaba cuando tengo que, pues se me asemeja mucho como cuando tengo que ir a un desahucio, ¿no? No es algo que yo quiera hacer, ¿no? Que muchas veces también, desde ciertos discursos, muy fácilmente vamos en contra de la Guardia Civil, o bueno, que como siempre, pues hay de todo. Me gustó mucho incluir ese testimonio porque me parecía un tipo con una humanidad enorme y muy preocupado porque se cumplieran los derechos humanos, sobre todo. Me conmovió mucho ese testimonio y el de la maestra, ¿no? de Barcelona, de una zona de Arrabal, de una zona complicada, de un colegio público en Badalona, ¿no? Con mucha población migrante y tal. Además me ha recordado en este caso una amiga, ¿no? Que por cierto es polaca, hablando de migraciones, ya nacionalizada española, pero que afortunadamente no ha abandonado su acento polaco, por lo cual es muy agradable de escuchar. Que está también dando clases en un colegio público, en este caso en la periferia madrileña, con las mismas circunstancias y también con idéntico ánimo, ¿no? Con una fe inquebrantable, ¿no? En el espíritu humano, en la capacidad de trascendencia. Me conmovió mucho, me gusta. Algo que a mí me parece de lo más loable por su parte, y nosotros también tenemos que entender, y es que hace que ellos se sientan orgullosos de lo que son. Fuera de ahí, están marginados. O sea, son marginales, es que es así. Y ella les hacía ver todo el tiempo que no, que valían mucho, y valían mucho en su diversidad. Y eso es lo que necesitamos. Pero insisto, no solo porque yo crea los derechos humanos y crea que es así, es que el que crea lo contrario debería querer lo mismo, porque si no, su sociedad también está en peligro. Entonces es muy importante la educación. Y no se pueden crear guetos, porque si se crean guetos, surgen conflictos sociales que nadie quisiera tener cerca. No quiero hablar concretamente del caso de Francia, pero es algo que está pasando y que en Francia pasa mucho. Y pasa mucho porque, según mi experiencia, yo también he sido migrante en Francia durante un año y es muy discutible la familiaridad y el sistema de acogida que tiene el sistema francés con el extranjero. Es muy complejo. Entonces,
a mí no me sorprende tanto que tengan tantos problemas en ese sentido. En Francia. Cosa que pasa con España, porque si te fijas en los testimonios que hay en el libro, como que todos lo que dicen es, sí, quizás podría vivir mejor en otro lugar de Europa, porque, bueno, pues es verdad que a lo mejor, pues oye, la precariedad en España está, y te dicen, pero la verdad es que me siento mejor aquí. O sea, siento que sois un pueblo acogedor, que puedo ser feliz con vosotros. Y eso es muy importante. Entonces, ahí tenemos un problema con los discursos del odio que se intentan instalar en nuestra democracia en España, cuando no son tales. O sea, nuestra sociedad no es una sociedad que odia lo diferente. Es una sociedad, como yo digo, que tiene en su memoria la migración, porque hemos sido un pueblo migrante. Somos, y no tenemos que olvidarlo, que no nos hagan creer otra cosa, porque no es así. Yo esto lo comento mucho con orgullo en Bruselas, ¿no? A veces en algunos debates les digo, mira, nosotros tenemos evidentemente muchos problemas como sociedad, igual que las tienen todos, tenemos también el odio instalado de la sociedad, pero mira, somos la única sociedad de Europa en la que la gente se manifestaba a la calle para recoger inmigrantes, para acoger inmigrantes, no lo contrario. Somos la única sociedad que ha hecho eso. Y hombre, uno se tiene que sentir orgulloso de pertenecer a esa sociedad, ¿no? Y de haberse criado en ese estatus cultural que provoca eso entre tanta gente. Evidentemente, ya digo, hay muchas formas de vivir, de ver la vida, pero eso también está y como tú dices, y además eso es lo que reflejan las encuestas, es la mayoría, ¿no? Totalmente, sí, sí. Bueno, de hecho, estaba viendo, que me acordé recién, que el capítulo 3, que se titula Te encanta la tortilla española, que trata un poco de reflejar esa sociedad española, empieza con una cita que yo vi, de no sé qué momento era, pero era un momento que había un desborde y en Madrid las cosas estaban mal, y dice, cada noche se repite una escena similar a las puertas del Sabor Social de Madrid. Decenas de personas esperan conseguir un techo donde dormir, mientras vecinas del barrio madrileño de La Latina reparten ropa de abrigo y comida cocinada por ellas mismas. Esto pasa en España. Y quizás, bueno, quizás también es un poco lo que decíamos antes, quizás puede pasar más en lugares con más población, que estamos más acostumbrados a ver gente diferente, pero yo creo que en otros lugares también, como te pasará a ti en esa anécdota que contabas de Inglaterra, si tú te pones a hablar con ese inglés que en ese momento decía, coño, este tipo que hace aquí, al final también el ser humano, cuando mira al otro a los ojos, y cuando hablabas de la guerra de los soldados que no podían conocer al otro porque si no, no podían matarlo, digo, en cuanto a nos podemos echar a llorar o podemos recordar también las partes buenas que tenemos, que están ahí, lo que tenemos que hacer es potenciarlas y no dejar que estas cuestiones que estábamos analizando y que se analizan también en el libro nos ganen del otro lado. Bueno, vamos a identificarlas y vamos a trabajar en contra de eso para que a favor podamos seguir adelante, y más aún en este momento tan difícil en el que todos nos sentimos desvalidos, vulnerables, y es muy fácil caer en respuestas fáciles, pero en realidad tendremos que hacer todo lo contrario, cooperar más que nunca para salir todos adelante, porque además este problema es un problema global. O sea, es la metáfora perfecta de, mira, o solucionamos todo esto juntos o el barco se cae, o sea, estamos en el mismo barco, es así. Sí, no se puede poner, como dice el dicho, ¿no? Puertas al campo, está claro. Y nunca mejor dicho, no se puede poner puertas en el campo porque es inevitable. Por cierto que ahora tenemos en unos días unas elecciones en Estados Unidos que probablemente marquen también el tempo de cómo se va a vivir también la gestión de este fenómeno y la realidad de este fenómeno en el futuro, ¿no? Con esa capacidad que tiene Estados Unidos también de proyectar culturalmente determinados esquemas, determinados valores. Yo estoy muy confiado en que haya un cambio en Estados Unidos, espero que sea así. En fin, vamos a cruzar los dedos porque creo que lo contrario sería una catástrofe. Pero bueno, como hablábamos antes de lo del Brexit, esas cosas nos han enseñado que cualquier cosa es posible, que ya nada es descartable per se, todo es posible. Exacto. Oye, y una última cosa que te quería comentar, porque se nos está acabando el tiempo. Sí. Ahora me comentabas que estabas a punto de publicar un nuevo libro. Bueno, yo tengo bastante obra todavía sin publicar, porque tampoco me gusta apurar, estamos en un momento de ruido y me parece que, bueno, cuando sea necesario, ¿no? Y este ensayo me parecía también un momento muy sí. bueno para que saliera, porque no es nada de ruido, es como un análisis muy profundo sobre lo que nos pasa y hacia dónde podemos ir, ¿no? Y es verdad que yo cuando terminé de hacer la investigación para este ensayo, escribí una novela y bueno, me gustaría también publicarla próximamente cuando pase un poco más tiempo de este ensayo, ¿no? Que fue muy curioso lo que me pasó, porque el personaje que creé era una persona que escapaba de la gran ciudad y volvía a su pueblo de origen y tenía que volver a ver cómo se hacían todas esas cosas que había olvidado, ¿no? Y volvía a su pueblo de origen también porque ya no soportaba más
esa vida en la gran urbe en la que el lenguaje ya no tenía mucho sentido y la comunicación se estaba muriendo, ¿no? ¿Volví a Astorga? No, Astorga no, pero sí a la Maragatería. Era un pueblo ficticio, pero era aquí. Sí. Es algo que me pasó a mí en marzo, después. Entonces yo de repente estaba acá, porque me pilló acá, no estaba en Argentina en ese momento, estaba en España, había venido a Madrid a una reunión, iba a dar una conferencia en Logroño, no sé qué. Y joder, de repente estaba en el pueblo del que me había ido, aprendiendo a sembrar la huerta, porque no podía hacer otra cosa tampoco en ese momento, ¿no? Entonces sí. Fue muy loco y fue lo que sucedió. Y el otro día, cuando veía que Macron estaba a punto de dictar esas medidas y que había 400 kilómetros de atasco a la salida de París, dije, ¿qué pasa con nuestras zonas olvidadas? A lo mejor estamos viviendo también otro mundo. Sí. No esperábamos. De hecho, tú hablas en el libro de una realidad también que existe, ¿no? Que es la de la migración, que va a los sitios en los que no hay población o se están despoblando. Como ocurre, pues eso, tú hablas del caso de Astorga, ¿no? Donde la única gente joven y la única gente que está dispuesta a asumir el riesgo y el esfuerzo de intentar enraizarse, ¿no? En un lugar que se está desapareciendo, es gente migrante, gente que viene de fuera. Claro, es que, de nuevo, ahí enlazo con cosas que a veces también se usan en los discursos del odio y que son un poco absurdas, ¿no? Vienen a quitarnos el trabajo. Bueno, aquí lo enlazo con dos cosas. Primero, en general los migrantes son gente bastante emprendedora, como es el caso de este caso chino que yo comentaba en el libro, porque tú, cuando te vas a otro país, igual que me pasó a mí, vas a estar mejor que donde estabas y si no hay oportunidades las vas a crear. Punto uno, que es una cosa que también tenemos que empezar a pensar nosotros, ahora que no sabemos qué va a pasar mañana. Y punto un poco hablando también de ese tema de diferencias demográficas entre eres norte y sur en este caso para la situación en la que estamos, Europa, como yo digo, sociedad de huesos longevos, tú caminas por una ciudad como Astorga, de León profundo, y es un geriátrico a cielo abierto, es que es así. Entonces, sí. ¿Quién cuida a nuestros mayores? Pues, ¿sabes qué? La gente migrante, que está dispuesta a hacer esos cuidados y además, por el caso que aparece en el libro concretamente, gente con un cariño y con una candidez enorme que debemos agradecerles mucho que estén cuidando de nuestros mayores. Y eso Si me permites la digresión, estos días he tenido constante Astorga, en las cosas que estoy leyendo cosas relacionadas con la época de la Guerra de la Independencia, y claro, es que en un menudo punto del hotspot que era Astorga, hasta Napoleón se quedó en Astorga, es tremendo, ¿no? Cada vez que lo veo citado, además por autores extranjeros, me llama mucho la atención, porque además algunos nombres pues aparecen como medio cambiados de algunos pueblos y tal, es divertido de ver. Pero bueno, efectivamente, una ciudad más que bimilenaria, como es Astorga, que hunde sus raíces, sí, antes incluso de la llegada de los romanos, y que de repente, de ser un lugar privilegiado, ¿no? Se está transformando, pues eso, en un geriátrico ahora y lamentablemente puede ser un desierto mañana si no aprovechamos precisamente esas oportunidades de esta gente que viene a hacer un esfuerzo para intentar quedarse. Sí, bueno, curiosamente también está sucediendo ahora, no sé si va a durar, pero que hay mucha gente, también de mi generación en general, que no se ha logrado insertar y son, digamos, demasiado precarios para sostener una vida en ciudades como Madrid o Barcelona, que están tratando de volver, porque de nuevo, hay cosas que son malas del mundo en que vivimos, desde luego, pero hay otras que son buenas, y el hecho de que Internet haya permitido que podamos trabajar en remoto muchas veces puede hacer que se empiece de nuevo, a lo que decíamos siempre, a equilibrar también demográficamente no solo el mundo, sino este país particularmente. Somos un país, a mí me parece que España, a diferencia de Argentina, que es un país enorme, que está súper centralizado y que no tiene unos buenos canales de comunicación, sí los tiene España. O sea, España está perfectamente conectada. O sea, tú vives en un pueblo de León, yo donde estoy ahora, es que yo en 20 minutos estoy en León capital y puedo estar en Barcelona con un avión en 1 hora o puedo estar en Madrid con un avión en 2 horas. Por favor, aprovechemos esto. O sea, demos vida a la España que no la tiene, porque realmente es bastante sencillo. No, desde luego, hay muchas oportunidades. Hoy precisamente alguien me preguntaba, estuve comiendo, como decía, fuera y tal, y alguien me preguntaba por el tema del AVE a León, ¿no? Y el Alvia, de alta velocidad, y me decía, oye, ¿se ha notado esto en el comercio y en la ciudad? ¿Le ha dado vida? Y le decía, pues sí, muchísimo, y yo lo noto muchísimo cada vez que cogía porque lamentablemente últimamente ya cada vez menos, pero cogía un AVE, las dificultades que tienes a veces para incluso conseguir plaza como vengas un fin de semana, porque digo, mira, yo que viví una ciudad completamente vacía más allá del sábado por la tarde-noche, digo, de repente el fin de semana se transforma también en un hervidero de personas de fuera, ¿no?
gracias también a este AVE que nos ha conectado otra vez pues, y nos ha dado oportunidades, ¿no? con esta gran conurbación que es Madrid. Otro debate es efectivamente lo extractivo que son estos grandes núcleos de población, pero creo que a veces nos volvemos locos buscando culpabilidades en cuestiones muy, muy pedestres y en la práctica estamos ante un fenómeno de carácter mundial, ¿no? El fenómeno, por ejemplo, de la cada vez masiva o más masiva en las grandes conurbaciones es absolutamente mundial y es muy complicado de combatir. Se puede atemperar y eso es lo que tenemos que hacer, pero es muy complicado de combatir. Esto que le ocurre a España le está pasando a Francia con París, al Reino Unido con Londres o a Alemania con Berlín y con Hamburgo. Bueno, es que yo viví eso. Es un fenómeno global. Yo cuando me fui a Buenos Aires, yo me acuerdo perfecto ese 15 de junio que me tomé ese avión, llegaba a las 4 de la mañana y yo es que siempre lo digo, es que veía un manto de luz que no terminaba más. Yo eso nunca lo había. Es que no terminaba más. Y eso es un problema. Y no es que le está pasando a París o le está pasando a Berlín. Sí, bueno, pero mira Latinoamérica. Es que Latinoamérica hace rato que le pasa. Y eso es un problema muy grave. Porque estamos hablando, o sea, no nos olvidemos de mirar Latinoamérica, que la miramos poco a veces desde acá. Es un ejemplo de muchas cosas y también de muchas alertas. De muchas cosas de aprendizaje y de muchas alertas para nosotros. Porque la desigualdad no la tenemos todavía acá a los niveles que están en Latinoamérica. Y espero que se corrijan en Latinoamérica y espero que no lleguen acá. Y esas son cosas que también veo que están en peligro. A mí me da mucho miedo. Por ejemplo, lo que puede pasar con la sanidad, que es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta ahora. O sea, nos olvidamos de lo que tenemos, como hemos dicho antes en parte de la conversación, creemos que son cosas naturales y no. O sea, son el resultado de luchas que han llevado mucho tiempo y que han sido un faro, y tú lo sabes muy bien. O sea, Europa es el lugar del estado del bienestar, de los derechos humanos, y eso es lo que tenemos que seguir defendiendo, pero para que sea así realmente. Sí, desde luego. Te iba a decir que, ¿sabes? Hay un dicho en Chile que me dijeron cuando estuve allí, me decían que Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago de Chile, ¿no? Que me parecía, y de hecho se hizo un artículo que se titulaba así porque me hizo mucha gracia, me parecía muy gráfico, ¿no? Lamentablemente sí. No, y tienes toda la razón. En este momento, estamos alguien lo ha definido, ¿no? Como momento bisagra, ¿no? Estamos en un momento recurrente, ¿no? En esta conversación. Estamos en un momento de disrupción, de transición hacia otra cosa, ¿no? Y ahora nos jugamos tantas cosas, ¿no? Por eso yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo especial y con mucha intensidad en tratar de analizar maduramente la realidad en la que vivimos. Porque haciendo generalizaciones, haciendo caldo gordo, hablamos de la migración, pero antes hablábamos también de la política, solo vamos a desincentivar a quien intenta hacer las cosas bien, a quien trata de hacer las cosas bien, y de alguna manera no penalizar a quien las hace mal, porque al final se subsume en toda esa gran masa. Yo esto en la política lo vivo mucho, ¿no? Lo de todos los políticos son iguales, toda la política es igual. Cuando se habla del ruido de la política, digo, claro, es que cuanto más generalices, menor es el incentivo para dejar de hacerlo, de dejar de tener malos comportamientos, porque al final se subsume en esa masa informe que es la generalidad, la clase política, que yo es un concepto, por cierto, que odio profundamente. Cualquier día reacciono mal en presencia de alguien y tengo un problema, porque de verdad me parece tan pobre, un concepto tan pobre, tan falto de contenido, tan reductor. Todos somos política, los que están ahí nosotros, es una cosa bidireccional. Yo ya no sé quién me dijo la clase política, digo, mira, yo conozco la clase obrera, la clase burguesa, digo, pero la clase política es que no sé lo que es, digo, porque es que me estás poniendo a mí en la misma clase que el señor de los aristogatos, de Espinosa de los Monteros, que es marqués de no sé qué y es multimillonario, digo. Entonces, en fin, a mí me gustaría tener esos posibles, pero no me considero de la misma clase social. Así que, por favor, utiliza otro término que no sea esto de la clase política. Bueno, esto es algo que también está en el libro. O sea, sí. Creo que se titula el capítulo "Tus instituciones pierden fuerza". Cuidado. Sí. Porque es muy fácil decir, no, todos los políticos son iguales. Bueno, perdóname, ¿cuál es la alternativa? ¿No? O sea, sí, no. De una manera banal, por favor. Por favor. Sí, no, es verdad. Además, ¿cuál es la alternativa? Quiero decir, hacer el discurso destructivo es muy sencillo, pero hay que pedir como mínimo un esfuerzo mayor, ¿no? De plantear un modelo diferente, una alternativa diferente que no se construya solo alrededor de frases hechas o de lugares comunes, que es lo que vemos constantemente, ¿no? Muy peligroso. Sí que estoy muy de acuerdo contigo, sí. Es que al final estamos en un momento líquido en el que, como decíamos, las grandes certidumbres
se nos escapan entre los dedos, ¿no? Por eso hay que tener tanto cuidado con qué cosas nos importan de verdad y qué cosas son importantes de verdad y cuáles no, ¿no? Totalmente. En fin, oye, estamos ya a punto de cumplir la hora. Si te parece, lo dejamos aquí. Yo quiero recordarle a la gente que está viendo y que se está incorporando ahora, que estábamos hablando de un libro que se llama Poder Migrante, de Violeta Serrano, que está aquí, que está esta persona tan interesante que está comentando tantas cosas, y que os recomiendo de verdad vivamente. Es un libro que me ha afectado profundamente, del que he disfrutado muchísimo, que probablemente relea muy pronto y que utilice también para mi propio trabajo, y que me gustaría además que conociera, que mucha gente tuviera acceso, porque creo que son ese tipo de reflexiones que ayudan a hacer sociedades mejores. Evidentemente todos son pequeñas gotas de lluvia, ¿no? No podemos influir más en grandes realidades que eso, pero en fin, como dice también el lugar común, las gotas de lluvia acaban por hacer un océano, ¿no? Y estas son gotas de agua salubre, que es muy importante en un momento en el que estamos tragando quinina y veneno constantemente. Así que os animo mucho. Muchísimas gracias por la conversación, muchísimas gracias por hacerme llegar este libro. Encantado además de tener este encuentro. Espero que tengamos la ocasión de vernos físicamente en algún momento, que pase la pandemia o por lo menos los peores efectos. En fin, a ver si podemos hacer una presentación o tratarlo de forma física pronto. Me encantaría, porque la verdad es que estoy contenta, pero falta el abrazo, desde luego. Pero ha sido súper cálido, me parece que ha sido una conversación súper rica, no esperaba menos de vos. Así que agradezco mucho, mucho, mucho. Y sí, acá está el libro, ya lo tienen en librerías, así que bueno, me encantaría que lo lea toda la gente posible, porque desde mi humilde aporte he dejado todo acá y creo que puede ayudar en un momento tan difícil. Yo también lo creo. En fin, oye, un placer y buen fin de semana. Buen fin de semana a todo el mundo. Igualmente.